Haré mi mayor esfuerzo para hacer un completo. Ahí dice ese punto. Ay. Sí, listo. Bueno. Bueno, entonces buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el trabajo respiratorio. Inicialmente vamos a hablar un poco de historia, vamos a mencionar a Edward James Moran Campbell, quien nació en 1925 y murió en el 2002, y lo mencionamos porque fue uno de los fisiólogos, de los médicos fisiólogos más importantes de su época, porque él fue uno de los más especialistas que habló sobre la fisiología respiratoria. Y una de sus obras más importantes es esta que vemos aquí abajito, que fue publicada en 1958, donde nos habla sobre los músculos de la respiración y el mecanismo de la respiración. ¿Y por qué mencionarlo? Porque Campbell fue quien fundó la base conceptual para hablar de trabajo respiratorio, para hablar de fatiga respiratoria, para hablar de interacción paciente-ventilador, y nos propuso y nos habló sobre el efecto ventilador. Entonces, ¿por qué es importante hablar del trabajo respiratorio? Precisamente por lo que acabo de mencionar. El trabajo respiratorio nos habla de fatiga, nos habla de daño muscular y nos habla de interacción paciente-ventilador. Y me pareció interesante traer este estudio que fue publicado en el 2025. Fue un estudio que incluyó 100 pacientes, en donde quiso evaluar el trabajo respiratorio en pacientes que tenían disnea asociada a un derrame pleural de origen maligno. En este estudio lo que evaluaron fue la relación entre el trabajo respiratorio, los cambios en la presión pleural y el alivio de la disnea luego de realizar la toracentesis. Vemos entonces aquí en la primera gráfica cómo en la curva rojita vemos la curva de distensibilidad de la caja torácica, las curvas de la curva de sensibilidad del pulmón. Y este triángulo en grisecito va a ser el trabajo respiratorio. Vemos acá en el paciente que tiene derrame pleural asociado a un colapso pulmonar, vemos cómo hay una caída de la curva de sensibilidad de la caja torácica, caída de la curva de sensibilidad del pulmón, con un aumento del trabajo respiratorio. Y eso va en relación a un aumento del trabajo del diafragma contralateral. Y por último vemos que a pesar de drenar ese derrame pleural, el pulmón queda colapsado. Y ese pulmón colapsado hace que a pesar de que hay un retorno de la sensibilidad de la caja torácica, hay una mayor separación entre estas curvas y eso aumenta el trabajo respiratorio. Entonces, hablar de trabajo respiratorio es importante porque el trabajo no es solo fatiga, no es solo diafragma, sino que también es distensibilidad tanto del pulmón como de la caja torácica. Entonces, inicialmente vamos a hacer un repaso sobre fisiología, sobre presiones y por último vamos a hablar sobre trabajo respiratorio. Entonces, hablando sobre la mecánica de la respiración, es importante mencionar los músculos de la respiración. Vamos a tener unos músculos inspiratorios y expiratorios. Dentro de los músculos inspiratorios, el más importante va a ser el diafragma, que es el que contribuye el 70% de la parte del proceso respiratorio. Tenemos los intercostales externos, los accesorios de la inspiración como el esternocleidomastoideo, el trapecio y los músculos de la columna vertebral. Y en cuanto a los músculos expiratorios, vamos a tener principalmente los músculos de la pared abdominal y los intercostales internos. Mencionar que el diafragma es un músculo que más o menos tiene 250 cc de centímetros cuadrados. Es un músculo en forma de cúpula y que actúa como pistón, que durante una respiración normal, normalmente él desciende más o menos unos 5 centímetros y en una inspiración forzada puede descender hasta 10 centímetros. El diafragma contribuye el 70% de la respiración y va a estar determinado por 3 tipos de fibras. Vamos a tener unas fibras que van a ser las fibras de tipo 1, que van a ser unas fibras que van a tener una velocidad de acortamiento que va a ser lenta, van a ser fibras de tipo oxidativo, van a ser fibras que tienen una alta resistencia a la fatiga y son las fibras que primero se reclutan bajo el principio de tamaño de género. Vamos a tener las fibras tipo 2A, que van a ser fibras intermedias que son de tipo oxidativo, con una velocidad de acortamiento que va a ser rápida y que usualmente se reclutan cuando hacemos actividad moderada.
Y vamos a tener unas fibras de tipo 2B, que son fibras que tienen una velocidad de acortamiento rápida, que son fibras glucolíticas, que son unas fibras que tienen baja resistencia a la fatiga, pero son las que usamos en los esfuerzos, cuando hacemos entrenamientos más fuertes o en los procesos de inspiraciones forzadas o tos. Entonces, evaluando las acciones, la acción del diafragma, tenemos entonces que el diafragma actúa como un pistón. Vamos a estar formado por dos estructuras, la parte costal y la parte crural. La parte costal va a formar la zona de aposición. Tenemos entonces que en un proceso de inspiración, todo se determina por gradiente de presión. Y en un proceso de inspiración vamos a tener que el descenso del diafragma genera una presión pleural que se vuelve más negativa, sin embargo, esa presión abdominal se va a volver positiva. ¿Y por qué es importante que esa presión abdominal se vuelva positiva? Porque este nos permite los mecanismos de micción, de defecación y de pago. La presión transdiafragmática en los esfuerzos expiratorios altos puede oscilar hasta de 100 a 150 centímetros de agua. Entonces, ¿cuáles son las acciones del diafragma? Inicialmente vamos a tener que el diafragma va a estar su primer estímulo va a estar a nivel del sistema nervioso central sobre los centros respiratorios. Posteriormente va a haber un estímulo a nivel del músculo que vamos a terminarlo principalmente por la electromiografía diafragmática. Luego va a haber un acortamiento del músculo diafragmático. Luego se genera la fuerza, que esa fuerza se va a generar a través de presión transdiafragmática, que es esa fuerza de contracción. Y por último, el último fenómeno que se evidencia es el volumen, cambios en el volumen a nivel pulmonar. Esa fuerza de generación de contracción o esa duración de la contracción la vamos a determinar por el ciclo del trabajo respiratorio, que es esa relación entre tiempo expiratorio y tiempo total del ciclo, que se dice que normalmente más o menos es de 0,3. Es decir, que el tiempo total del ciclo de la respiración, un tercio se toma en contraerse y el resto del tiempo es el tiempo necesario que necesita el diafragma para relajarse y que en condiciones de sobrecarga muscular, ese ciclo de trabajo respiratorio o esa relación entre tiempo expiratorio y tiempo total puede ascender hasta de 0,5 a 0,6. Hablando sobre los otros músculos de la respiración, tenemos entonces los músculos intercostales externos, lo que hacen es aumentar el diámetro anteroposterior del tórax o el diámetro transverso. Y por último tenemos los músculos accesorios que principalmente van a ser los esternocleidomastoideos, que lo que me hacen es que usualmente se usan cuando hay momentos de fatiga y lo que me hacen es elevar el esternón y elevar la primera costilla. Y en cuanto a los músculos respiratorios, tenemos los intercostales internos, que van a tener el efecto contrario a los intercostales externos, disminuyen el diámetro del tórax y los músculos abdominales que lo que hacen es empujar la pared abdominal y elevar ese diafragma para que se genere la expiración. Y que usualmente esos músculos expiratorios, la expiración se dice que es pasiva, aunque realmente en el proceso de expiración el diafragma siempre mantiene un tono y en el comienzo de la expiración aún están funcionando en algún grado o en alguna medida los músculos inspiratorios para que esa transición entre la inspiración y la expiración sea una transición que sea fluida. Ahora vamos a repasar conceptos de fisiología. Entonces, inicialmente, recordar que todo se genera por un gradiente de presión. Entonces, el gradiente de presión se genera cuando se genera la contracción del diafragma, que genera una disminución de la presión pleural y va a generarse un gradiente de presión desde la atmósfera hasta el alvéolo. Y que ese gradiente de presión va a estar determinado por el equilibrio entre la pared torácica y el pulmón. Y por otro lado, es importante recordar la interdependencia alveolar. Esos alvéolos que están expuestos a esa presión o a ese gradiente de presión, inicialmente se reclutan, pero por la interdependencia alveolar, pues ellos a través de los septos me van a reclutar el resto de alvéolos. Recordar la tensión superficial. De acuerdo a la ley de Laplace, tenemos que el alvéolo. ¿Ya? Listo. Listo.
Listo. Entonces, hablar sobre la tensión superficial. Recordad que la tensión superficial va a estar determinada por la ley de Laplace, en donde básicamente tenemos que los alvéolos que van a tener los rayos más pequeños van a tener mayores presiones y eso hace que ese alvéolo se vacíe en los alvéolos que van a tener un mayor tamaño y que esa tensión superficial va a estar disminuida por ese surfactante que se denomina que va a ser una especie de detergente, pero va a estar compuesto por proteínas y por fosfolípidos, que lo que me hace es disminuir esa tensión superficial y básicamente la disminuye en esos alvéolos que son más pequeños y que tienen los rayos más pequeños para que no se genere ese efecto de que se vacíe un alvéolo más pequeño sobre el alvéolo más grande. Hablando un poco sobre la resistencia, entonces tenemos que cuando se realiza el proceso de la respiración, entonces ese gradiente de presión tiene que vencer la inercia del sistema respiratorio, tiene que vencer la resistencia friccional del tejido, tanto del pulmón como de la caja torácica, y tiene que vencer la resistencia friccional de las vías respiratorias. Realmente la inercia del sistema respiratorio es insignificante, pero la mayor resistencia que hay que vencer es la de las vías respiratorias, que es aproximadamente del 80%. Recordar que a nivel de las vías respiratorias pequeñas va a estar determinada por la ley de Poisson, en donde tenemos que las resistencias en paralelo se suman y eso que a pesar de que las vías respiratorias, los alvéolos van a tener unos radios pequeños, pues las resistencias se van a sumar y eso hace que sea un flujo de tipo laminar. En cambio, tenemos que a nivel de las vías respiratorias, tanto proximales como medianas, pues las resistencias en serie se suman en paralelo y eso lo que hace es que me aumenta la resistencia y va a estar determinado por un flujo turbulento que básicamente va a estar dado por el número de Rayleigh. Y por último, repasar el concepto de capacidad residual funcional. Capacidad residual funcional es ese concepto en donde la distensibilidad del pulmón y la distensibilidad de la caja torácica tienen un punto de equilibrio y ese punto de equilibrio hace referencia a esa capacidad residual funcional. Y vemos aquí en esta gráfica cómo la capacidad residual funcional varía y cambia de acuerdo a la posición de las personas. Entonces vemos cómo la capacidad residual funcional, que es este punto en un paciente sentado, cómo disminuye cuando el paciente se pone en supino. Y en la gráfica ya vemos a medida de que el paciente va cambiando de posición, pues la capacidad funcional, la capacidad residual funcional va cambiando. Ahora hablamos en términos de presiones. Entonces, recordar en el modelo tubo bolsa, tenemos que el modelo tubo va a representar esa parte de las vías respiratorias que va a ser ese gradiente de presión de flujo resistencia y la parte de la bolsa va a estar determinada por el pulmón. Entonces, en términos de presión del sistema respiratorio vamos a hablar de tanto presión dinámica como presión estática. Esa presión dinámica va a ser esa relación entre la presión atmosférica y la presión alveolar, que es esa capacidad de generar flujo de aire o esa presión necesaria para vencer ese flujo de aire y para vencer esa resistencia. Y por otro lado vamos a tener la presión estática, que es esa relación entre presión alveolar menos presión pleural, que va a estar determinada por la presión transpulmonar, que es esa presión necesaria para distender el pulmón, para distender la caja torácica y que en la presión dinámica va a ser sin flujo y en la presión dinámica va a ser con flujo y la presión estática va a ser sin flujo. Entonces, ahora sí, vemos en esta curva entonces cómo en este bucle de volumen-presión vemos cómo la relación de volumen en términos de capacidad vital y en el eje X vamos a ver la presión pleural. Vemos cómo la curva de sensibilidad del pulmón va a tener un volumen de equilibrio que va a ser cercano a cero, va a ser un volumen de equilibrio que va a estar por debajo de la capacidad residual funcional. Por el contrario, vemos entonces que la curva de sensibilidad de la pared torácica va a tener un volumen de equilibrio que va a estar por encima de la capacidad residual funcional. Como vemos acá, la capacidad residual funcional va a estar acá abajo. Sin embargo, entonces, vamos a hablar de diagrama de Campbell, que hace referencia a la superposición de esas curvas de presión-volumen, tanto del pulmón como la pared torácica. Y como les mencionaba entonces, esa superposición entre la curva de distensibilidad del pulmón y la distensibilidad de la caja torácica va a ser, ese punto va a ser la capacidad residual funcional. Y ese punto en donde esa área horizontal entre la distensibilidad de la caja torácica y la distensibilidad del pulmón va a ser esa presión muscular necesaria para vencer para suministrar ese volumen.
Y vemos cómo si hay una caída tanto de la distensibilidad del pulmón como una caída tanto de la distensibilidad de la caja torácica, pues esa presión muscular necesaria para suministrar ese volumen va a aumentar y ahí es cuando hablamos de un aumento del trabajo respiratorio. Entonces, ahora adicionamos a ese diagrama de Campbell la presión dinámica. Entonces, cuando hablamos de presión dinámica va a ser ese componente dinámico, o sea, esa presión necesaria para vencer tanto el flujo como la resistencia. Entonces, ¿cómo observamos la presión dinámica a nivel del diagrama de Kalman? Tenemos entonces la curva de sensibilidad pulmonar y vemos cómo hay una curva hacia la izquierda de la curva de sensibilidad pulmonar que nos habla de la resistencia de las vías respiratorias. Y por otro lado tenemos la curva hacia la derecha de la distensibilidad pulmonar, que simplemente va a estar determinada por el envolvente entre la distensibilidad de la caja torácica y la distensibilidad pulmonar. Entonces, la curva expiratoria va a estar siempre dentro del envolvente, dado que la expiración va a ser un momento, va a ser algo pasivo y esa energía que se obtiene en el proceso inspiratorio se va a recuperar en el proceso expiratorio. Entonces, siempre la curva expiratoria va a estar dentro del envolvente de las dos curvas de distensibilidad. Entonces, la curva de sensibilidad de la resistencia es la energía utilizada para vencer la resistencia de las vías aéreas y esta siempre se va a perder en forma de calor. Por el contrario, como les mencionaba, la energía utilizada para vencer esas fuerzas elásticas se van a almacenar en inspiración como energía potencial y se recuperan en expiración. Y es por eso que la curva siempre va a estar dentro del envolvente de las dos distensibilidades. Ahora sí, ¿qué es el trabajo respiratorio? Entonces, inicialmente entender que trabajo se define como la fuerza necesaria para mover un objeto a lo largo de una distancia. Y la unidad de trabajo es el joules, que se cuantifica en energía. Recordar que trabajo es fuerza por distancia y si despejamos vamos a tener que trabajo es presión por área y distancia es volumen por área. Si cancelamos área con área vamos a tener entonces que trabajo es presión por volumen. Entonces, ¿qué es el trabajo respiratorio? Entendiendo el trabajo respiratorio como esa fuerza que se requiere para inflar o desinflar a los pulmones y la pared torácica a un volumen pulmonar específico. Tenemos entonces que el trabajo respiratorio es ese cambio de presión por cambio de volumen y ese cambio de presión va a estar dado por ese cambio de la presión transpulmonar necesario para superar el trabajo resistivo y para superar el trabajo elástico. Y ese cambio de volumen básicamente va a ser el volumen corriente. Es que se está resbalando. Espere. Entonces, ahora pasando a hablar sobre trabajo resistivo y sobre trabajo elástico. Entonces, vemos acá en este diagrama de Kalman, en el diagrama de Kalman vemos cómo esta envolvente entre la curva de sensibilidad de la caja torácica y la curva de sensibilidad pulmonar hace referencia a el trabajo elástico. Como ya le había mencionado, esa energía se obtiene en inspiración y se recupera en expiración. Y por otro lado, vemos entonces cómo esa curva hacia el lado izquierdo de la extensibilidad pulmonar hace referencia a ese trabajo resistivo. Recordar que en el diagrama de Campbell hay una subestimación del trabajo respiratorio porque ese no incluye el trabajo para desplazar el abdomen. Hablando un poco pues, sobre trabajo elástico, entonces entendemos que trabajo elástico hace referencia a ese trabajo necesario, esa energía necesaria para vencer la retracción elástica del parénquima pulmonar, vencer la retracción elástica de la pared torácica y vencer la tensión superficial alveolar. Vemos entonces acá una curva, un diagrama de Kalman donde hay una caída de ambas distensibilidades, tanto del pulmón como de la pared torácica. Y eso me aumenta la presión muscular necesaria para mover ese volumen. Y vemos cómo eso también me lleva a un aumento del trabajo elástico. Sin embargo, como proceso compensatorio a nivel pulmonar, lo que se hace es que se obtiene una respiración rápida y superficial y esa respiración rápida y superficial lo que me hace es que me aumenta el espacio muerto, me genera vaciamiento alveolar imperfecto y paralelamente me aumenta la resistencia con un aumento del trabajo resistivo. Y vemos aquí un diagrama de un paciente que tiene ascitis como
Esa marcada caída de la extensibilidad de la caja torácica me genera un aumento en la presión muscular necesaria para mover ese volumen. Hablando sobre el trabajo resistivo, entonces tenemos que es ese trabajo, esa energía necesaria para vencer esos componentes viscosos e inerciales de la respiración, es decir, vencer ese flujo de gas y vencer esa resistencia friccional a los tejidos. Vemos entonces acá en el diagrama cómo hay un aumento en el trabajo resistivo y ese aumento en el trabajo resistivo, principalmente pacientes hipocosos, pacientes asmáticos que generan aumento de las resistencias, eso va a llevar a que los pacientes respiren a volúmenes pulmonares altos y de los pacientes cuando respiran a volúmenes pulmonares altos hay un aumento del trabajo elástico. Y vemos aquí los pacientes que generan hiperinsuflación dinámica, como el paciente está respirando volúmenes pulmonares altos, llevándome una hiperinsuflación dinámica y llevándome a un PIB intrínseco. Entonces, cuando hablamos de trabajo respiratorio, es importante entender que hay unos factores de carga o unos factores que me aumentan la poscarga a nivel del diafragma. Dentro de los factores que me aumentan esa poscarga a nivel del diafragma, vamos a tener unos factores fisiológicos y vamos a tener unos factores del aparato respiratorio. Dentro de los factores fisiológicos, ¿cuáles tenemos? La alteración en el trabajo elástico, la alteración en el trabajo resistivo, la demanda de velocidad a flujo inspiratorio, que se altere la ventilación minuto alveolar, el aumento del espacio muerto, y entre los factores del aparato respiratorio vamos a tener el trabajo impuesto por el tubo, el trabajo impuesto por el ventilador, los métodos de disparo, la configuración de la sensibilidad del trigger y finalmente todos esos parámetros que me llevan a un aumento de la poscarga del diafragma me van a llevar a un aumento del consumo de oxígeno. Normalmente el consumo de oxígeno por parte del proceso de la respiración es menor al 5%, pero ese consumo puede aumentar hasta un 30% en episodios de fatiga o de dificultad respiratoria. Entonces, ese proceso de fatiga vamos a tener un aumento de la sobrecarga muscular respiratoria y eso me va a llevar a un aumento de la contracción. Ese aumento de la fuerza de contracción va a estar medida por la presión transdiafragmática, que va a ser la diferencia entre la presión esofágica y la presión gástrica, y va a tener un aumento de la duración de la contracción, que va a ser esa duración del ciclo, que va a ser la relación entre el tiempo inspiratorio y el tiempo total del ciclo, que les había mencionado que era normalmente de 0,3. Adicionalmente, eso me va a llevar a un aumento del índice de tensión-tiempo, que es esa relación entre las presiones diafragmáticas normales y máximas por el tiempo total del ciclo, que usualmente eso es lo que me va a indicar es un aumento en las demandas energéticas a nivel del diafragma. Normalmente va a ser de 0,03, pero en patrones de fatiga puede aumentarse hasta más de 0,2. Y por último, ese aumento del índice de tensión-tiempo me va a llevar a un aumento de las demandas energéticas del músculo respiratorio con un imbalance entre la demanda y el suministro, pues llevándome a la fatiga muscular. Entonces, ¿qué pasa en el paciente ventilado? Entonces, en el paciente ventilado, no solo tenemos que tener en cuenta pues, la patología de base que tiene el paciente, sino que le estamos poniendo un trabajo impuesto adicional, o sea, el trabajo de todo el ventilador y el trabajo del circuito, entendiendo que el trabajo total va a incluir tanto el trabajo fisiológico como el trabajo impuesto, y que ese trabajo impuesto va a ser necesario para activar el ventilador, vencer la resistencia al tubo, vencer la resistencia al circuito, vencer el sistema de flujo de demanda y que incluso ese trabajo impuesto puede superar el trabajo fisiológico. En este estudio, que fue un estudio viejito, que es el que más nos tiende a hablar sobre el trabajo respiratorio, que publicado en 1995, nos pone como punto de corte como trabajo impuesto por encima de 0,1 joules por litro, es decir, un tercio del trabajo respiratorio normal. Y ellos nos proponen medir ese trabajo ventilatorio, ese trabajo impuesto con una manómetro de presión a nivel proximal a nivel carinal y un neumotapón a nivel de la pieza en Y, de esa manera puedo calcular el trabajo impuesto. ¿Y por qué es importante hablar de trabajo impuesto? Porque básicamente vemos cómo la influencia del tamaño del tubo orotraqueal importa mucho en aumentar ese trabajo respiratorio. Vemos cómo solamente la diferencia de 0,5 milímetros en el tubo orotraqueal, 3,5 milímetros versus 3, hay una disminución, hay un aumento de casi el 100% del trabajo impuesto. Vemos acá un trabajo impuesto con un tubo de 3,5, de 0,3, versus un trabajo impuesto con un tubo de 3 de 0,6, o sea, se duplica el trabajo respiratorio. Pero también
¿Qué nos altera el trabajo? Aparte del tubo orotraqueal, también nos altera los sistemas de humidificación, el circuito del ventilador, el tipo de trigger que yo le configuro. Y vemos en este estudio publicado en el 2001, donde incluyó más o menos 21 pacientes, este estudio lo que quiso fue evaluar cuánto trabajo impuesto generan los distintos ventiladores y cuánta presión soporte es necesaria para compensar, cómo influyen los sistemas de humidificación y el tipo de trigger. Y vemos como todos los pacientes que tenían una presión soporte de 0 presentaron un trabajo impuesto que era clínicamente significativo, o sea, por encima del punto de corte 0,1. Y como los pacientes a los que se le puso una presión soporte de 7 centímetros de agua, el trabajo impuesto se redujo incluso a niveles despreciables. Y como definitivamente el efecto del tipo de trigger que yo coloque también impacta en el trabajo impuesto que yo le coloco al paciente. Vemos cómo el trigger por flujo es el que más trabajo impuesto nos proporciona y vemos cómo dependiendo del tipo de humidificación, pues también nos va a proporcionar un trabajo de hasta 0,6, pero también el sistema de humidificación que yo le coloco al circuito también impacta en el trabajo respiratorio. Entonces, hablamos de diagrama de Campbell cuando restamos la parte de la distensibilidad del pulmón y de la caja torácica. Y vemos cómo aquí la distensibilidad del pulmón va a estar determinada por presión pleural y la distensibilidad de la caja torácica van a ser opuestos. Sin embargo, me pareció interesante que hablamos de diagrama de Ra cuando esas distensibilidades no se restan, sino que se suman. Entonces, esa distensibilidad tanto del pulmón como de la caja torácica van a pasarse hacia el lado derecho, es decir, ya no vamos a hablar de presión pleural, sino que vamos a hablar de presión de la vía aérea en el paciente ventilado. Y vamos a tener una curva en donde va a estar determinada en completo la compliance del sistema respiratorio, en donde va a ser la suma de la distensibilidad pulmonar y va a ser la suma de la distensibilidad de la caja torácica. Entonces, hablamos del diagrama de Campbell modificado, en donde hablamos de una única curva de sensibilidad del sistema respiratorio que nos va a sumar ambas distensibilidades y que esa presión que se necesitaba, que separaba esas dos curvas, que antes era la presión muscular necesaria para mover ese volumen, ahora esos puntos de la distensibilidad del sistema respiratorio en el diagrama de Campbell modificado va a ser esa presión meseta, que va a ser esa presión estática de la vía aérea medida al final de la expiración necesaria para mover tanto la distensibilidad del pulmón como la distensibilidad de la caja torácica. Y es importante con esto hablar de la relación de elastancias porque sabemos que esa presión de la vía aérea se puede distribuir de cierta manera a mover la distensibilidad del pulmón o mover la distensibilidad de la caja torácica. Y pasando al componente dinámico, en pacientes que se encuentran ventilados, vemos entonces cómo el componente dinámico va a estar representado por una curva hacia la derecha a nivel de la distensibilidad del sistema respiratorio, que básicamente va a ser la presión pico. ¿Y cómo evaluamos ese componente dinámico en el paciente que se encuentra bajo ventilación mecánica? Pues básicamente, de acuerdo al tipo de configuración del ventilador, va a ser si va a estar controlado por presión o va a estar controlado por volumen. En este caso va a ser un paciente controlado por volumen, en donde vemos el componente elástico va a estar determinado por el inicio de la presión de conducción hasta la parte de la presión estática y el componente resistivo va a estar determinado por la parte del inicio hasta la presión pico. Y en el libro nos especifican que si giramos en sentido de las manecillas del reloj más o menos 90 grados, este escalar de presión-tiempo, pues nos va a representar básicamente lo mismo del bucle presión-volumen, es decir, la primera energía necesaria para mover el trabajo elástico y posteriormente la energía necesaria para mover el trabajo resistivo. Y es importante hablar en este contexto de potencia mecánica, que es esa cantidad total de energía que el ventilador transmite al sistema respiratorio por minuto. ¿Por qué? Porque potencia mecánica incluye todas esas variables que afectan el trabajo respiratorio. Es decir, incluye la PIB, incluye la frecuencia respiratoria, incluye el trabajo resistivo, incluye el trabajo elástico, incluye el volumen vital. Y vemos en la gráfica de la derecha cómo definitivamente, a pesar de que yo tengo una presión transpulmonar que va a ser constante, un volumen pulmonar constante y un flujo que va a ser constante, si yo pongo al paciente a respirar a diferente frecuencia respiratoria, a partir de 18,
esa frecuencia respirativa me va a generar un impacto en la potencia mecánica. Entonces, ahora sí, ¿cómo podría yo manejar el aumento del trabajo respiratorio? Entonces, en el artículo nos mencionan paralelamente que así como yo descargo la poscarga del ventrículo izquierdo, yo debería descargar en los músculos respiratorios. Y así como yo disminuyo la poscarga, disminuyendo la resistencia vascular del sistema, y aumentando el volumen sistólico, yo debería suministrar una presión soporte al paciente para descargar esos músculos respiratorios y disminuir ese trabajo respiratorio y aumentar el volumen vital. Vemos entonces aquí cómo los músculos respiratorios tienen que tener un equilibrio, es decir, un equilibrio de no estar totalmente cargados, donde yo tengo una presión soporte de 0 y el trabajo respiratorio va a estar aumentado. Pero tampoco yo puedo llevar a mi paciente a que esté totalmente descargado, es decir, esos músculos respiratorios no se están contrayendo nada y eso va en relación a que yo coloque una alta presión soporte, esté sobreasistiendo a mi paciente y pueda llevar a una atrofia. Y vemos acá, entonces, ese proceso de descargar los músculos de la respiración, es decir, descargar, disminuir esa poscarga, vemos como a medida que aumentamos la presión soporte en mi paciente, pues vamos a tener una disminución progresiva del trabajo respiratorio. Y acá vemos un diagrama de Campbell donde comparamos tres escenarios. Vemos acá unos músculos respiratorios que van a estar totalmente cargados, en donde vamos a tener un trabajo del paciente que va a estar significativamente aumentado. Vamos a tener un escenario de unos músculos respiratorios que van a estar parcialmente descargados, donde el trabajo respiratorio del paciente va a estar aumentado, pero no totalmente, y el escenario donde los músculos respiratorios van a estar totalmente descargados, donde básicamente el paciente no está haciendo ningún trabajo. ¿Cómo evalúa entonces actualmente el aumento del trabajo respiratorio? Entonces, me pareció interesante traer este artículo que fue publicado en el 2020, incluyó más o menos 110 pacientes. Básicamente lo que hicieron fue evaluar el trabajo respiratorio, pero fue en pacientes en contexto de neumonía por COVID. Ellos lo que hicieron fue evaluar rápidamente el esfuerzo respiratorio e identificar qué pacientes podrían necesitar intubación. Incluyeron estas cuatro variables, entre las que tenemos la frecuencia respiratoria, el aleteo nasal, el uso de músculos accesorios y el uso de músculos abdominales. Y vemos cómo a medida que aumenta la frecuencia respiratoria, pues definitivamente el paciente va a tener un mayor uso de músculos accesorios. Y ellos pusieron una escala con un punto de corte de 5 para predecir necesidad de intubación en los pacientes. Realmente esto es una escala que quise traer, pero realmente la clínica no hay como algo que nos ayude a predecir clínicamente cuál sí y cuál no. Entonces, dentro de todas las medidas que yo tengo para evaluar tanto el trabajo respiratorio, pues yo debería evaluar tanto el esfuerzo como el drive respiratorio. Entonces, dentro de las opciones que yo tengo para evaluar el drive, vamos a tener escalas de disnea, el PSUB-01, la evaluación de la actividad diafragmática y dentro de las que tengo para evaluar el esfuerzo respiratorio, ya van a ser por eco la parte de que el paciente tenga una respiración paradójica, la fracción de engrosamiento, para evaluar el delta POC, la presión inspiratoria máxima y medidas invasivas a través del catéter esofágico. Entonces vemos aquí una imagen de un catéter esofágico. Debería, como medidas invasivas, podría llevarlo a la presión transdiafragmática y a través de la presión esofágica, pues capturar la presión transpulmonar. Tenemos como medidas que se realizan a nivel inspiratorio, como la P-01 que me evalúa el DRAS, el delta POC y por último, la presión inspiratoria máxima, que es una paralela a la presión meseta que se realiza en pacientes que tienen respiración espontánea, que se realiza una pausa inspiratoria y con esto yo puedo calcular la presión inspiratoria máxima. ¿Señor? Perdón, índice de presión muscular, sí, doctor. Índice de presión muscular. Y en ese artículo publicado en el 2024, vemos entonces cómo ellos, a través de los mecanismos de protección pulmonar, nos pusieron evaluar el estrés pulmonar bajo o si el paciente tiene un estrés pulmonar alto. En contexto de estrés pulmonar bajo, entonces, si el paciente tiene un esfuerzo bajo, pues yo debería disminuir la presión del ventilador, disminuir la sedación, y por el contrario, si yo tengo un esfuerzo alto, pues aumentarlo.
Y por un lado, si esos parámetros están fuera de rango, con un estrés pulmonar alto, debería yo, por un lado, si el paciente tiene un esfuerzo respiratorio bajo, disminuir la presión ventricular, y por el otro lado, si el paciente tiene un esfuerzo alto, pues aumentar la sedación. Entonces, aquí hice un resumen como de las variables con las que yo puedo evaluar el esfuerzo respiratorio. Entonces, ¿cuánto esfuerzo está haciendo los músculos respiratorios? Entonces, deberíamos pensar globalmente. ¿Cuál es la presión generada que está haciendo los músculos de la respiración? ¿Cuál es la duración del esfuerzo? ¿Cuál es la energía total? ¿O cuál es la fuerza máxima? Entonces, tenemos el P1 que nos evalúa el drive neural, que es esa presión general a nivel de los primeros 100 milisegundos de inspiración contra una oclusión. Lo que me evalúa es el drive. Y el uso principal es usualmente en relación hacia un aumento del drive o sea, hay una sobresedación. Tenemos el delta POC, que me evalúa el esfuerzo expiratorio del paciente, que es esa presión negativa durante una oclusión a nivel de la inspiración, y nos evalúa una presión muscular inspiratoria. Me dice si el paciente está subasistido o si está sobreasistido. Tenemos el índice producto presión tiempo, en donde se relaciona con el consumo energético de los músculos respiratorios y es esa área entre la relación de presión por tiempo durante una inspiración. Y básicamente nos habla sobre trabajo muscular total y gasto energético. Tenemos el índice de tensión tiempo, que lo que nos evalúa es la fatiga diafragmática, que es esa relación entre la presión transdiafragmática sobre la presión transdiafragmática máxima y la relación de la duración de la contracción. Nos evalúa esa capacidad del diafragma para sostenerse el cuerpo y me dice si el paciente tiene o no riesgo de fatiga. Y por otro lado, tenemos la fuerza máxima de los músculos respiratorios, que nos evalúa esa inspiración máxima, nos habla sobre qué reserva muscular tiene mi paciente y nos predice debilidad muscular y desacople. Entonces, cuando evaluamos qué tanto esfuerzo está haciendo mi paciente, nos deberíamos hacer estas preguntas como para realmente las medidas que debemos hacer van a ser simultáneas y las que tengamos disponibles. Pero entonces me debería yo preguntar, ¿este esfuerzo lo puede mantenerse o el diafragma va a fallar? Y en ese caso debería pensar en índice tensión-tiempo. Si yo me pregunto cuánta energía está gastando los músculos respiratorios, me debería pensar en el producto tensión-tiempo. Si yo me pregunto cuánto está empujando el centro respiratorio, P sub 0,1, y cuánto está trabajando el paciente contra el ventilador, del tapón. ¿Y qué tanta reserva muscular tiene este paciente? Eh, eh, déjeme ver la pregunta. Índice de presión muscular. Por último, ya mencionar sobre la evaluación ecográfica del diafragma, que tenemos tres medidas: la expulsión, el engrosamiento y la velocidad de contracción, que realmente no voy a entrar a mencionar mucho sobre esto porque los puntos de corte varían. Tenemos valores referencias de 15 a 24 milímetros para el grosor, para la fracción de engrosamiento entre 24 y 53% y para el desplazamiento caudal entre 6 y 1,8. Y ya por último, hablar los modos ventilatorios que nos evalúan el trabajo respiratorio, dentro de que tenemos el PAP Plus, en donde es un modo de asa cerrada que genera retroalimentación continua, hace retroalimentación y lo que hace es que me calcula la mecánica respiratoria y él me proporciona una presión que siempre va a ser proporcional al flujo instantáneo y al volumen instantáneo y a la presión muscular. Y el PAP lo que hace es que me disminuye la presión muscular inspiratoria y me amplifica el esfuerzo del paciente. Y por último, el NAVA, que me permite poner una sonda nasogástrica para evaluar la actividad eléctrica diafragmática, y esa actividad eléctrica se va a sincronizar con el drive del paciente. Como conclusiones, conocer el trabajo respiratorio permite reconocer precozmente el aumento del esfuerzo y orientarnos a la decisión de iniciar o escalar un soporte ventilatorio. Evaluar el trabajo respiratorio ayuda a equilibrar la carga de los músculos respiratorios durante la ventilación mecánica, evitando tanto la sobrecarga como la descarga excesiva. Y reconocer un esfuerzo respiratorio excesivo permite intervenir y reducir el riesgo de lesión pulmonar inducida por el paciente. Empezamos por la forma. Bueno, respecto a la forma, yo creo que en diapositivas estuvieron bastante bien, los colores fue muy claro. Si uno compara nuestras primeras diapositivas con estas, uno ve claramente la evolución de ellas. Respecto